a este espacio, que ya es el quinto diálogo llevado a cabo en el marco de la capacitación virtual dirigida a equipos técnicos de 17 GATS priorizados para la formulación e implementación de los planes de uso y gestión del suelo, cuya iniciativa, como es de su conocimiento, viene dada desde el Ministerio del Ambiente, Agua, Transición y Ecológica y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del programa ProAmazonía y facilitada por Rubén Paredes. En el espacio de hoy, como conocen y de acuerdo a la agenda, se abordará la temática de la institucionalidad y los procesos alrededor de los PUCs. Y para este efecto, bueno, hemos invitado a las colegas de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, a quienes agradecemos por haber aceptado esta invitación y ahora las tenemos acá en este espacio. Bueno, con esto esperamos que en estas próximas horas aprender un poco más como lo hemos hecho a lo largo de las anteriores sesiones. Y aprovecho también el espacio para agradecer a los participantes por su constancia y compromiso para con este proceso de fortalecimiento de capacidades. Y también aprovecho para motivarles a que continúen con ese mismo espíritu hasta finalizar el curso. De parte de ProAmazonía, todo el apoyo. Hemos venido trabajando ya algún tiempo con los GAT acá presente y queremos ratificar este apoyo para, en el marco de fortalecer capacidades y también el tema de implementar estos instrumentos de planificación. Entonces, eso nada más, Rubén, y más bien te doy la palabra. Muchísimas gracias, Vero, por la presentación. Voy a compartir rápidamente mi pantalla solo para volver a comentar cómo va a estar organizada la jornada de hoy. El día de hoy vamos a tener tres exposiciones, tres presentaciones, y nos acompañan tres personas, tres compañeras técnicas de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Hemos organizado la reunión en dos bloques. Vamos a tener dos primeras presentaciones abordando dos temas: el tema del manejo del módulo transitoria 11 referente a la evaluación visual de estructuras de alta concurrencia, que la hará la ingeniera Ruth Nato en 20 minutos, y luego el registro de instrumentos de ordenamiento territorial en la plataforma IPSOT, que lo hará la ingeniera Natalie Vaca, también de la SOT. La facilitación, la moderación de las preguntas y respuestas, que lo haremos en 13 minutos, nos ayudará Gabriela Bacasera. Y luego tendremos un segundo bloque en el cual habrá otra exposición de la arquitecta Katia Barros, también de la SOT, que nos hablará sobre las acciones de control de la SOT en la evaluación de los instrumentos de desarrollo y ordenamiento territorial del nivel cantonal. Y tendremos una nueva ronda de preguntas y respuestas. Cada exposición está prevista para hacerla en 20 minutos y una ronda de 13 y 15 minutos de preguntas y respuestas. Lo que habíamos acordado con las compañeras de la SOT que nos acompañan hoy es que si es que hubiese más preguntas que salgan, digamos, en la conversación y que no podamos abordarlas en el lapso de 1 hora y media, más o menos, que está programado el evento, las vamos a sistematizar y las podemos ir conversando a través de la plataforma virtual que tenemos para este encuentro. Sin más, dejo de compartir pantalla y le paso la palabra a Gabriela Bacasela para que pueda hacer la presentación de las expositoras de la SOT. Gaby. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. También gracias a Verónica Estrella, coordinadora del componente de políticas de ProAmazonía, y sobre todo a las colegas de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. En honor al tiempo y porque sé que sabemos que este espacio tiene como bastante interés de parte de los participantes y de las participantes, vamos a iniciar con el primer tema que había comentado Rubén, manejo del módulo de la transitoria 11 referente a la evaluación visual de estructuras de alta concurrencia. La presentación lo hará la ingeniera Ruth Nato, es analista en normas y metodologías 2 de la Intendencia Nacional de Información Territorial de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Es ingeniera geógrafa del medio ambiente, graduada en la Universidad de las Fuerzas Armadas, la ESPE de Quito, magíster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona, experiencia en cartografía temática en varias escalas, gestión de información geográfica, implementación de servicios para infraestructura de datos espaciales. Y es parte del equipo autor del artículo científico Análisis espectral de etapas fenológicas de chocho mediante espectro radiometría
e imágenes de un vehículo aéreo no transportado. Entonces, Ruth, toda tuya, muchas gracias y te escuchamos, tengamos claridad de los tiempos. Ahí lamentablemente me va a tocar ser la mala de la película y te iré comentando cuando ya te falte unos 5 minutos. ¿Listo? Todo tuyo el micrófono, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, estimada Gabriela, muchas gracias. Igual a los compañeros de Proamazonía por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes de parte de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Muchas gracias. Y bueno, antes de empezar, nosotros hemos ya tenido tres presentaciones. La que voy a dar no está enfocada netamente a los PUCs, pero creemos que es importante, ya que esta es una oportunidad que tenemos de acercamiento con los gobiernos autónomos. Entonces, creemos que la importancia de este tema también va enfocado a su jurisdicción. Entonces, sin más que decir, quisiera permitirme compartir la pantalla para empezar mi presentación. Ok. Bien. Listo. Bueno, ¿qué es la transitoria 11? La transitoria 11 está establecida dentro de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Esta disposición ha sido desarrollada mediante la Resolución 008 emitida por el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo y fue publicada en el año 2020. Tiene principalmente estructurado los parámetros para la evaluación de las infraestructuras, edificaciones y construcciones existentes de alta concurrencia. En este sentido, dentro de la resolución en el artículo 11, así como también dentro de la disposición transitoria cuarta de esta resolución, se le da a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo la competencia de ser quien recibe la información por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos, municipales y entidades del gobierno central. Para entender un poquito de qué se trata esta resolución, es importante tener en cuenta que se ha establecido esta resolución con la finalidad de que sea un instrumento administrativo y también tenga parámetros técnicos para que cada uno de los GATS y el gobierno central pueda levantar la información sobre la evaluación de las infraestructuras, edificaciones y construcciones de alta concurrencia. Esto tiene la finalidad de poder identificar qué estructuras pueden tener algún tipo de problema para poder levantar así la información y tener una base de datos con toda esta información que nos va a permitir tener ya esta información almacenada dentro de una base de datos. Esto nos permite a nosotros contar con información para ver si esto está cumpliendo la normativa urbanística, además de normativa vigente en materia de uso y gestión del suelo a nivel nacional. Entonces, como les menciono, esta resolución es muy importante y dentro de su ámbito de aplicación tenemos que se levanta información sobre estructuras esenciales, estructuras de ocupación especial y también otro tipo de estructuras siempre y cuando sean mayor a 300 personas. ¿Qué se refiere a estructuras esenciales? Es decir, todo lo que se refiere a centros de salud y hospitales, entre otros. Todo esto está especificado dentro de la resolución en su artículo 3. En cuanto a lo que es estructuras de ocupación especial, tenemos todos los centros de educación, museos, iglesias y hay algunas más y están dentro de todo un listado. Esto es importante mencionar que está dentro de la norma ecuatoriana de construcción y también que no aplica para edificaciones patrimoniales.
Esto va a ser subsanado con el ente rector de Cultura y Patrimonio, así como también con la gestión de riesgos y el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. Las competencias y responsabilidades caen directamente sobre el gobierno autónomo descentralizado, municipal y metropolitano, así como también las entidades del gobierno central y las personas naturales o propietarias jurídicas del bien inmueble a evaluar. Todo esto está establecido dentro del artículo 6 y el proceso administrativo que se debe seguir es primero el levantamiento de la información. Posteriormente será un registro de este proceso y lo podremos cargar dentro de la plataforma que la superintendencia ha desarrollado e implementado. En este sentido, la resolución tiene varias fases. Actualmente nos encontramos en la primera fase y esta se denomina evaluación visual rápida. Esta tiene la finalidad de determinar la probabilidad de vulnerabilidad sísmica de las estructuras, pero no va a ser una evaluación concluyente, por lo que el evaluador va a recomendar si es que se va a seguir con la segunda fase, tercera fase y cuarta fase. Todas estas fases están enfocadas y tienen el objetivo de desarrollarse como en cascada. Es decir, actualmente nos encontramos en la fase 1, posteriormente tendremos una fase 2, 3 y 4. Para ello, como les había comentado, la superintendencia ha implementado una plataforma que se llama Ciotux, dentro de la cual tenemos un módulo, el módulo de la transitoria 11. Dentro del módulo de la transitoria 11, ustedes podrán acceder a través de la página web, encontrarán el entorno web Ciotux. Dentro de este entorno nosotros podremos también encontrar documentación referente a la resolución tal cual. Tenemos también el formato del anexo 1, tenemos un video tutorial y un manual. Todo esto con la finalidad de dar la mayor facilidad para que los GATS puedan cargar la información que se solicita dentro de la normativa. Para el acceso de usuarios no registrados es muy sencillo. Aquí simplemente vamos a la plataforma, ingresamos nuestros datos de nuevo usuario. Vamos a tener un código de verificación, ingresamos el código de verificación y vamos a completar los datos. Estos datos se refieren a, por ejemplo, el cargo institucional, el teléfono del trabajo, el celular y a qué entidad pertenecemos. Para los usuarios registrados simplemente tendremos que autenticar la sesión y vamos a ir cargando cada una de las infraestructuras, edificaciones y construcciones que estén dentro de nuestra jurisdicción. En este caso podemos ver aquí la sección de datos generales. Toda esta información está en base a lo dicho dentro del anexo en la resolución. Es decir, es información que nosotros solicitamos, pero en base al formulario 1. Vamos a encontrar aquí también la ubicación geográfica. El ingreso de las coordenadas puede ser manual o también puede ser digitada. Vamos a tener los datos de inspección. Dentro de los datos de inspección es importante recalcar que la persona que va a realizar toda esta evaluación debe ser un profesional de la rama de ingeniería civil con experiencia demostrada en análisis y diseño estructural. Vamos a ir cargando cada uno de los campos que nos solicitan y finalmente tendremos la carga de la información. Aquí vamos a cargar la información en formato PDF y también de formato editable. Tenemos el anexo 1, nivel 1 y el anexo 1, nivel 2. El último que les menciono es opcional, entonces eso lo podremos cargar así como no cargarlo. En el caso de ya cargar la información, vamos a tener un registro temporal y aquí podremos tener la oportunidad de eliminar la información. Tendremos también la opción de poder registrar y tener el estado de finalizado y nos pedirá una declaración de usuario. Esto debemos leerla, debemos aceptar y también como paso final ya vamos a terminar el registro. Una vez ya cargada la información, vamos a tener nuestro mensaje, nuestro medio de verificación. Este nos va a llegar al correo electrónico y aquí únicamente lo que nos va a mostrar es un resumen de todas las edificaciones, infraestructuras o construcciones que hayamos cargado. Entonces,
Entonces, eso en el aspecto teórico. Yo quisiera ver si nos alcanza un poquito el tiempo para poder hacer un ejercicio práctico. A ver, sí tenemos tiempo. Sí. Sí, Ruth, sí tenemos. Perfecto. Entonces, les voy a indicar aquí cómo se va a hacer la carga de la información para que ustedes lo puedan visualizar más sencillo. Entonces, vamos a ingresar dentro de la página de la SOT. Al ingresar a la página de la SOT, lo que vamos a tener es el siguiente mensaje. Esperemos un momentito. Nos ayude el internet. Ya. Entonces aquí tenemos la página principal de la SOT. Ustedes aquí pueden visualizar la plataforma Ciotux. Damos clic en la plataforma Ciotux. Y aquí vamos a ingresar ya, como les mencionaba, si ya estamos registrados y en el caso de no estarlo, vamos a dar clic en iniciar sesión. Y aquí nos va a aparecer autenticarse para iniciar sesión. Vamos a crear una nueva cuenta. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es llenar nuestros nombres. Vamos a poner un correo electrónico. Este de preferencia debe ser el institucional. Vamos a poner nuestra contraseña. Vamos a dar clic en registrar nuevo usuario. Y se ha mandado al correo registrado el código de verificación. Aquí vamos a actualizar nuestro correo. Y nos ha llegado este código de verificación. Vamos a ingresarlo en la pantalla donde nos pide. Damos clic en continuar. Y una vez que ya tengamos el acceso a nuestro módulo, vamos a poder llenar la información. Aquí vamos a llenar la información que nos solicita. Damos clic en continuar. Y aquí ya vamos a ir agregando cada una de nuestras estructuras. Esta información está en relación a todo lo que nos pide la resolución 008, entonces vamos a ingresar datos. Área de construcción. El año de construcción. Aquí la vulnerabilidad sísmica, esto también se saca dentro del análisis que ya vamos a hacer en nuestra evaluación visual rápida. Vamos a ver si está remodelada o no, en este caso pongámosle sí, cuántos años de remodelación tiene. Y aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es ubicarlo manualmente, como les mencioné. Dentro del GAP, por ejemplo, vamos viendo por aquí. Podemos hacerlo así de forma manual. Por ejemplo, aquí nos sale un puesto de salud. ¿Ya? O si no, podemos ingresar aquí las coordenadas. Esta información, como les mencioné, no es nada nuevo, simplemente es información que está dentro de la resolución, es decir, información que ustedes van a levantar
y esta información la pueden ya ir colocando aquí dentro del registro. Para los datos de inspección también nos solicita el nombre del evaluador, por ejemplo, los apellidos. Vamos con la cédula. El código de la CENACYT. Y si representa una universidad o escuela politécnica. En esta sección de carga de la información ya vamos a ir cargando, por ejemplo, aquí está el informe de inspección visual rápida. Vamos a ir cargando el informe. Vamos a cargar el anexo 1 nivel 1. En formato PDF, en formato editable. Además del anexo 1 nivel 2 en formato editable y en PDF. Esto siempre y cuando este es opcional, ¿no? Este deben cargarlo si es que se hizo el análisis y se determinó que necesita el realizar el anexo nivel 2. Una vez cargada la información, lo que se procede a hacer es dar clic en registrar y se ha creado el registro temporal. ¿Por qué se crean los registros temporales? Si ustedes tienen más de una infraestructura de edificación o construcción, aquí les va a salir un listado y ustedes van a poder escoger con esta sección si desean eliminar, si desean en este aspecto, bueno, aquí podemos eliminar este registro o si no, de una vez lo vamos a registrar y dar por terminado. Aquí sale la declaración de usuario, ustedes tienen que leerla, dan clic en el leído y acepto la declaración de usuario, dan clic aquí y una vez que se visualiza aquí, por ejemplo, pueden tener varias estructuras, aquí las van a poder visualizar, dan clic en finalizar y a continuación les va a salir aquí en estado registrado. Una vez que les haya llegado el estado registrado, lo que ustedes van a tener dentro de su correo es un medio de verificación en donde se ha cargado ya la información. Como les había mencionado, aquí se ve un pequeño resumen de todas las infraestructuras de edificaciones o construcciones que hayan cargado. Entonces, en este caso, aquí lo podemos ver, les llegará a su correo institucional y tendrán ese medio de verificación ya listo. Eso sería todo de mi parte. Creo que es muy importante este tema porque tal vez ustedes no hayan tenido mucho conocimiento sobre la resolución, pero como está en la normativa debemos tomarla muy en cuenta. Eso sería, voy a dejar ya de compartir la pantalla y darte la palabra, Gabriela. Muchas gracias. Eso sería. Muchas gracias. Es una información súper sintética, clara, incluso se pudo hacer un ejercicio, fue más bien muchas gracias, Ruth, por esa capacidad de poder transmitir. Estoy segura que van a haber algunas preguntas, pero como estaba planteado, vamos a tener la presentación tanto de Ruth como de Natalie, ¿no es cierto? Para poder, sobre la base de estos dos temas muy puntuales, que es la transitoria 11 y el tema del registro de instrumentos de ordenamiento territorial en la plataforma IPSOT, empezamos el espacio de preguntas. Muchas gracias, Ruth. Voy a continuar con el tema 2. No te olvides, vamos a ir anotando todas las preguntas. También puede ser por el chat o levantando la mano después de la intervención de Natalie. Vamos a escuchar el registro de instrumentos de ordenamiento territorial en la plataforma IPSOT a cargo de Natalie Vaca. Natalie es analista de gestión de registro de geobase de datos de la Intendencia Nacional de Ordenamiento Territorial de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Es ingeniera geógrafa con experiencia en proyectos cartográficos, ambientales, desarrollo sustentable, meteorología, climatología y procesos de ordenamiento territorial con CAT municipales. Magíster en estudios interdisciplinarios de sostenibilidad económica, social y ambiental con especialidad en cambio
Cambio Climático por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, investigación, aprendizaje social y participación ciudadana para la adaptación al cambio climático en comunidades indígenas. Justamente en estas líneas donde estamos con municipios de Amazonía. Entonces, Natalie, es tu turno, los 20 minutos iniciarían ahora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Como les comentó Gabriela, yo soy la ingeniera Natalie Vaca, soy de la Dirección de Validación y Registro de la Intendencia Nacional de Información Territorial. El tema que les voy a presentar, si me permiten compartir pantalla, es justamente el proceso de registro de los instrumentos de ordenamiento territorial en la plataforma Ipsos, ¿no? Entonces, ¿qué es el IPSOT? El IPSOT es un instrumento desarrollado por la Superintendencia como una plataforma web en donde todos los niveles de gobierno pueden reportar sus instrumentos de ordenamiento territorial. El fin de esto es llevar un registro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial formulados por todos los GATS, que responde a la necesidad de vigilar y controlar el cumplimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno, que es una de las atribuciones de la superintendencia, como está dado en el artículo 96 de la LOTUS y también en el artículo 68 de la reforma de la LOTUS. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, es importante que en primer lugar el usuario se encuentre registrado, se registre en la página web de la superintendencia o en la página web de la plataforma Ipsos, que son estos dos links que se encuentran aquí. Esto les da acceso a la plataforma. A partir de aquí se ingresan los documentos, es decir, los instrumentos de ordenamiento territorial, se recibe una confirmación por parte del usuario, confirmación de recepción de documentos, y también la plataforma permite la actualización de los documentos si es que fuese el caso, si es que el GAT lo necesitara, ¿no? Entonces, como les había mencionado mi compañera Ruth, la superintendencia tiene la plataforma CIOTUX y la plataforma IPSOT. Estos son los logos bajo los cuales los van a encontrar en la página de la superintendencia. Y ya al momento de ingresar a la página de la IPSOT, les aparecerá esta pantallita de aquí. Ahora, lo primero que tienen que hacer, como les había mencionado, es el registro. En la primera pestaña, ustedes van a elegir justamente la pestaña de registro y les va a aparecer seleccionar el GAT. Entonces aquí ustedes eligen el GAT del que ustedes representarían y se llenan los siguientes datos, ¿no? Cédula, nombres, apellidos, cargo, email, teléfono de trabajo, teléfono móvil, por último la contraseña y verificar contraseña. Aquí es importante y es pertinente señalar que el técnico que ha encargado de cargar los instrumentos a la plataforma sea un funcionario del GAT. No puede subirlo, por ejemplo, el consultor, no puede subirlo ninguna otra persona, por eso estamos solicitando el cargo. Y en segundo lugar, una recomendación personal sería que la contraseña que ustedes elijan, si bien tienen que ser mínimo 8 caracteres, sea la misma que el número de cédula de la persona que va a registrar los instrumentos. Esto porque la mayor parte de problemas que hemos tenido al momento ha sido justamente la pérdida de la contraseña o que se quiere crear otro usuario. Muchas veces ya no es el mismo usuario de esta administración que va a usar que va a cargar los instrumentos, no es el mismo usuario que estuvo en la anterior administración. Entonces lo que yo les recomiendo es poner justamente la cédula como la contraseña y bueno, tenerla guardada, tenerla bien segura, ¿no? A partir de aquí van a recibir un correo que es la verificación de la cuenta de email y que les va a dar acceso a la plataforma y ya se van a poder ingresar, ¿no? Entonces usted pone iniciar sesión, ponen su cédula, ponen su contraseña y ingresan inmediatamente a la plataforma. Ahora, el reporte de los documentos de información geográfica e instrumentos de ordenamiento territorial, ¿cuáles son? Los documentos que son obligatorios a reportar son los documentos correspondientes a los contenidos del PDOT y el PUCS en los casos de los GATS cantonales. Y en segundo lugar, la resolución favorable del PDOT por parte del Consejo Local de Planificación del GAT y resolución u ordenanza de aprobación del plan en el órgano de legislación pertinente según corresponda debidamente registrado. Por último, la información geográfica que debe estar siempre en formato shapefile. Ahora vamos al registro, ¿no? Entonces, en la parte correspondiente al registro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial o el PDOT, usted va a abrir la parte en la que dice PDOT, estructura de archivos y le da clic en Nuevo.
Aquí se le va a abrir esta pantalla en la que va a aparecer la fecha en la que está cargando, la hora en la que está cargando. Aquí hubo un espacio para que usted ponga cualquier nota que considere del caso. Y ya se le abre la parte que dice Plan de Ordenamiento Territorial PDT, elegir archivo. Se le va a abrir de igual manera una pestaña en la que usted puede elegir el archivo de su computadora, que siempre va a tener que estar en PDF. De igual manera con la resolución favorable del Consejo y con la ordenanza que sanciona el PDT. Aquí le da clic en cargar archivos y le va a aparecer un mensaje de confirmación por parte del usuario del reporte de los documentos antes cargados, en los que usted va a tener que dar confirmar si es que está seguro que desea subir estos instrumentos. ¿Por qué esto es importante? Porque no se puede eliminar. Entonces, si usted ya sube un PDT, es muy importante que sea este el PDT que usted quiere subir a la plataforma, no que sea el que quiere presentar a la superintendencia, porque no se puede eliminar. En el caso de que lo haya subido por error, no habría ningún problema, lo vuelve a cargar. Nosotros siempre tomamos en cuenta el último archivo subido a la plataforma IPS. Les va a llegar a continuación un mensaje de confirmación de recepción de los documentos a su correo electrónico, en el que, bueno, aparte de todos los datos, le aparece qué es el documento que se ha subido. En este caso sería, por ejemplo, el PDOT, la hora, el día, la resolución favorable, la hora y el día, y la ordenanza que sanciona, la hora y el día en la que fue cargado. También es pertinente señalar aquí que este es un mensaje de confirmación de la carga, no es un mensaje de que se ha validado los instrumentos o que en sí el contenido de los instrumentos esté bien. Este es solo un mensaje de recepción. Una vez reportada la información del PDOT, se despliegan las pestañas PUCs, planes complementarios e información geográfica. En la siguiente, que sería el caso de los PUCs, es una pestaña bastante parecida, en la que le aparece aquí plan de uso y gestión del suelo, de igual manera el día, la hora, una casilla aquí para poner cualquier nota, y de igual manera elige el archivo de su computadora en PDF, la ordenanza en PDF y pondría cargar archivos. De igual manera le va a aparecer un mensaje de confirmación. Le daría clic aquí en confirmar en el caso de que los documentos sean los adecuados. Y le va a llegar el mismo mensaje de confirmación de recepción de los documentos a su correo electrónico. En el caso de los planes complementarios, es algo bastante parecido. Le hace clic en la pestaña de planes complementarios y se le va a abrir esta pantalla en la que va a poder elegir el plan, si es que es un plan maestro sectorial, un plan parcial, otros instrumentos de planeamiento urbanístico, informe favorable del Consejo de Planificación Local, ordenanza que sanciona, le da clic en elegir archivo y cargar los archivos. Para los planes complementarios, planes parciales, planes maestros y todos estos instrumentos de ordenamiento territorial que el GAL disponga con su ordenanza de aprobación son los que se pueden cargar en esta sección. Le aparece nuevamente el mensaje de que si está seguro que desea cargar los siguientes archivos y le hace clic en confirmar y le llega el mensaje de confirmación de recepción de los documentos con todos los documentos que han sido cargados en la parte de aquí abajo. En el caso de la información geográfica, de igual manera se abre la pantalla de información geográfica en la que tiene la fecha y la hora, cualquier mensaje que usted desee, le pone elegir archivo y carga la información geográfica. Aquí también es importante señalar que la información geográfica tiene que estar en formato zip, no debe pasar los 460 megas y además dentro de la carpeta zip, dentro de la carpeta comprimida deben encontrarse solamente shapefiles. ¿Cuáles son los shapefiles que deben cargar en el caso de los GAD cantonales, ¿no? Más que nada los correspondientes al PUCs. Entonces tenemos aquí la descripción, tenemos una tablita, bueno, con todos los shapes que deben subir, con la descripción, geometría, formato y con el sustento legal de por qué deben cargar esta capa, ¿no? Entonces tenemos la clasificación del suelo urbano y rural, su clasificación del suelo urbano y su clasificación del suelo rural, polígonos de intervención territorial con sus respectivos tratamientos en suelo urbano y rural, aprovechamiento urbanístico, usos, ocupación y edificabilidad. Todos estos en tipo polígono. También deben cargar asentamientos humanos menores, deslinde predial y o catastro urbano rural, vialidad urbana, construida y planificada, servicios de soporte, es decir, infraestructuras.
equipamientos existentes, delimitación de zonas de playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, zonas de riesgos, amenazas, asentamientos humanos de hecho. Aquí sí varía la geometría. El primero es puntos, polígonos, líneas, puntos, polígonos y puntos. Todo esto usted lo puede encontrar siempre en el manual de la Ipsos, que está siempre a su disponibilidad en la página de la plataforma Ipsos, donde también va a encontrar un video en el que se explica todo lo que les estoy comentando, más un tutorial. De igual manera le va a aparecer el mensaje de que si desea confirmar, le da clic en confirmar si es que son los archivos que desea cargar y le llega de igual manera su mensaje de confirmación al correo electrónico. Aquí una consideración importante es que se considera un reporte completo cuando se registre en el caso de los GATS cantonales, que es el que nos compete, el PDOT, el PUCS y la información geográfica en la plataforma. Para actualizar el registro, ingresa de la misma manera. En la parte del PDOT le hace clic en nuevo. Entonces se le va a abrir las mismas pantallas y va a abrir y va a cargar los instrumentos de la misma manera. Si es que desea poner alguna observación o si es que está actualizando los archivos, en la parte de aquí en la que usted puede poner las notas, le pone el motivo por el cual se está volviendo a cargar el instrumento. Le llega el mensaje de confirmación y cuando usted vuelve a ingresar a la plataforma le va a aparecer las dos fechas en las que se ha subido el instrumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 6 de julio del 2021 a las 3:51 y el anterior que se ha cargado es el 6 de julio del 2021, pero a las 3:16. Ahora, ¿cuándo se realizan las actualizaciones de las herramientas de ordenamiento territorial? Esto está estipulado en el reglamento a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, en su artículo 8, en el que habla de la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Aquí se menciona que es obligatoria al inicio de gestión de las autoridades locales cuando se implanta un proyecto nacional de carácter estratégico en la jurisdicción del GAD, como por ejemplo puede ser el Plan Nacional de Desarrollo, o por fuerza mayor como la ocurrencia de un desastre, que puede ser, por ejemplo, un terremoto, como en el último caso fue la emergencia del COVID, ¿no? Y no es obligatorio, debe tener su justificante cuando el GAD lo considere necesario y esté debidamente justificado. Se lo realiza siempre la actualización a partir del PDOT anterior para definir su alcance sin alterar su contenido estratégico y componente estructurante que lo articula siempre con el PUCS. Eso sería todo por la presentación. Ahora, de igual manera, si es que nos alcanza el tiempo, Gaby, podemos hacer un ejercicio práctico. Sí, a ver, solo hago un... ¿Sí? ¿Crees que te tome unos 5 minutos, Natalia, perdón? Yo creería que sí, no tiene problema. Yo Dale, creería que Nati. sí, lo vamos a hacer rapidito. Dale, Nati. Bueno, ingresamos a la plataforma Ipsos. Esta es la plataforma como les contaba y entonces ustedes van a poner el registro. Aquí vamos a elegir el GAD. Selecciona el GAD. Yo voy a elegir cualquier GAD. No vamos a registrar nada, no habría ningún problema. Entonces voy a elegir el primero que me parezca que, bueno, el segundo en este caso sería Chordelec. Le pongo un número de cédula. Le pongo los nombres. Voy a poner mis nombres. Cargo analista. El número de cédula. Teléfono del trabajo. Teléfono móvil. Y la contraseña, que como les había mencionado, yo voy a poner la misma que pusimos en la cédula, ¿no? Esperemos que esté bien. Bueno, ya existe un usuario registrado con este DPA, entonces vamos a elegir otros, probablemente porque algún cantonal, bueno, pues ya lo ha cargado, ¿no? Entonces vamos a usar otro. O sea, Nati, solo hay la oportunidad de un solo usuario por gobierno autónomo descentralizado. Sí, solamente uno por GAT. Voy a poner otra cédula porque ya hemos hecho algunos ejemplos. Tuvimos recién un taller con AME en el que hicimos el mismo ejercicio práctico. Aquí están los compos de Shushufin. A ver si ellos ya tienen usuario. Ay, es que aquí se pone el correo electrónico, mil disculpas.
Nati, aprovechando, y perdón, no sé si es que avances, ¿qué tenemos ya perdón, siempre los perros, ¿quién del GAT debe estar a cargo del usuario de esta plataforma? Bueno, eso depende del GAT. Si es que el GAT desea que sea algún técnico de planificación, muchas veces nos pasa, en especial en los GAT parroquiales, que lo suben el encargado de secretaría, eso depende del GAT. Siempre y cuando sea un funcionario del GAT, no habría ningún problema. Bueno, como les comentaba, justamente aquí el problema que estamos teniendo es ese. Es justamente lo de la contraseña. Veamos, ya nos ha llegado la confirmación de usuario, entonces aquí le hacemos clic, se confirma que es el usuario adecuado y entonces ahí sí puedo poner iniciar sesión. Ese era el problema. Ahí como pueden ver, a veces se traba. Voy a volver a registrarme. Mientras se va llenando, Nati, y igual si es que tienen preguntas y vamos aprovechando el tiempo, dice, buenas tardes, para subir el PDT y el PUX es necesario que la ordenanza esté publicada en el registro oficial o solo aprobada por el Consejo Cantonal. Perdón, no sé si me puede repetir la pregunta. Si para subir la ordenanza debe estar en el registro oficial o solamente aprobada por el Consejo. Debe estar subida en el registro oficial. Siempre que se aprobado la ordenanza antes del 13 de septiembre del 2021, tiene que registrarla en el registro oficial y a partir de ahí tiene 60 días para cargarla en la plataforma. Ya. Buenas tardes, una consulta. Dígame. Nosotros lo cargamos antes de que esté aprobada en el registro oficial. ¿No hay problema de que la vuelva a reemplazar a la ordenanza ya con el registro oficial? No hay ningún problema, lo puede volver a cargar apenas la tenga. Muy amable, gracias. Es lo que te decía Shushufindi y ya está. Mírenle si cargaron. Ya, ahorita sí, ya parece que ya está. Bueno, como parece que existe algún problema con el GAT que se está eligiendo, entonces no sé si es que de una vez pasamos a las preguntas y podemos después hacer el ejercicio, por favor. Sí, Nati, creo que ahí va bien. Sí, especialmente por la premura del tiempo, ajá. Gracias, Nati. No, más bien, parece que funciona como de la misma manera que la otra plataforma, pero más bien ahorita, cumpliendo ya con el horario estrictamente, y muchas gracias, Nati y Ruth, abrimos el micrófono para hacer las preguntas, aunque ya habíamos adelantado, sobre la transitoria 11, ¿no es cierto? Y este registro de la fase 1 del proceso de levantamiento y el tema del registro de los instrumentos de ordenamiento territorial. No sé, alguien si quiere, el espacio es el chat o puede levantar la mano y vamos dando la información para ir solventando las inquietudes que se presenten. No sé si alguien quiera preguntar.
si no, yo me quiero lanzar una pregunta y es, no soy del municipio, pero sí quería conocer ahí, más bien, Ruth, si es que tienen un estimado del número de infraestructuras a levantar y también alguna fecha límite de entrega de estos registros. Bueno, con respecto a tu pregunta, en realidad depende mucho del GAT, porque cada uno es responsable de tener su jurisdicción. Dentro de ella vamos a tener todas las infraestructuras que les mencionaba, edificaciones de salud, tenemos también instituciones militares, policía, bueno, eso con respecto a entidades del gobierno central. Pero sí es importante recalcar que el GAT lo que va a hacer es el levantamiento de la información dentro del sector urbano, porque en el sector rural tiene que levantar la información las entidades del gobierno central. Y con respecto a lo que es la fecha tope, estamos ya con la fecha encima porque la resolución se emitió el 20 de septiembre del 2020 y tuvo un año de vigencia para cumplimiento de esta información. Obviamente, sí se ha tenido algunos inconvenientes porque el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo ha visto que muchos de los GATS no han tenido muy claro esta parte del cumplimiento de la normativa. Por eso es que estamos con esta insistencia, estamos ya preparando toda la información para que ustedes puedan ya ir cargando y cumpliendo la normativa. Entonces, eso sería con respecto a tu pregunta. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Y no sé, hasta que venga Iván, sobre el tema del registro de los instrumentos de ordenamiento territorial, al pedir, por ejemplo, la carga de información geográfica, que me parece interesantísimo, ¿ustedes como superintendencia están haciendo algún tema de análisis, o sea, o juntando, porque digamos, uno de los temas que se ha ido tratando en el curso es, por ejemplo, que a veces estas divisiones político-administrativas no permiten ver como todo el paisaje, toda la integralidad que necesita. Entonces, no sé si con este registro, Nati, ustedes como SOT van a hacer otro tipo de análisis al contar con la información geográfica de todos los gobiernos autónomos descentralizados. Bueno, sí, Gaby, por el momento lo único que estamos haciendo al cargar los instrumentos en la plataforma IPSO es validar que corresponda, ¿no?, a lo que he solicitado, que esté en formato shapefile. La validación ya más allá de los contenidos se la hará en un segundo proceso y pues sí, se va a analizar que tenga correspondencia con los contenidos del PUX, con los contenidos del PDT y se la validará, pero como te comento, esto va a ser en una segunda etapa, ¿no? Por el momento solamente es que esté cargado correctamente en lo correspondiente a la plataforma. Gracias, Nati. Rubén tiene levantada la mano. Sí, muchas gracias. No, en relación al primer proceso, tengo una inquietud, igual curiosidad más por saber y puede ser de utilidad también para los municipios. Una vez que haya culminado este plazo para el registro de las infraestructuras estas prioritarias, ¿la SOT tiene establecido ya algún procedimiento de control y también algo en temas sancionatorios o todavía no está establecido eso o si está establecido dentro de la norma? No sé. Solo saber, una vez que culmine, me parece que es a finales de este año, cuál será el procedimiento que seguirá la SOT para poder verificar esto. Gracias, Rubén, por tu pregunta. Sí, en realidad, como la resolución nos da la atribución ya de ser los entes que vamos a recopilar la información, esto tendrá que ser analizado dentro de la dependencia en lo que es la Superintendencia de Ordenamiento. Y sí, realmente estamos con el plazo, ya se cumplió el plazo, hay que decirlo así. Lamentablemente no se ha podido cargar la información tanto de las entidades del gobierno central como de los GATS. Por eso es la premura y también la importancia de este tipo de talleres, porque aquí ya vamos viendo cómo es el proceso que vamos a tener en cuenta para cargar la información
y más que nada la importancia que tiene esto, porque a pesar de que nosotros veamos que sea un proceso simplemente de carga de información, es algo muy necesario porque estamos hablando ya de infraestructuras, edificaciones y construcciones que puedan tener algún tipo de vulnerabilidad sísmica. Entonces, esto ya nos va a dar una visión panorámica, una visión general de lo que tenemos en el territorio y posteriormente ya iremos planificando ya a nivel ya de análisis de suelos, de planificación urbanística. Entonces, eso sería con respecto a tu pregunta. No sé si tal vez la respondí o necesitas alguna aclaración. Bienvenida sea. No, está claro, muchas gracias. Muchas gracias. Solo termino entonces y estando en tiempo, la pregunta de Luis Pincha del GAT Lago Agrio indica: los 60 días para subir la información cuentan a partir de que la ordenanza está subida en el registro oficial. Creo que es pregunta. Nati, ese es para ti. Sí, 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 está la mía. Sí, cuentan a partir de que esté subido en el registro oficial, pero sí, siempre es importante considerar que debe estar aprobada hasta el 13 de septiembre la ordenanza que aprueba el PDT y el PUC. Entonces, siempre que esté aprobada hasta el 13 de septiembre, se lo puede cargar en el registro oficial y a partir de ahí tiene 60 días para cargarlo en la plataforma IPSO. Este tema que acabas de decir y los municipios o los gobiernos autónomos descentralizados que aprobaron después, ¿qué pasa? Todavía podrían cargar sus instrumentos a la plataforma IPSOS, pero ahí ya tendríamos que nosotros hacer un proceso en el que se va a analizar cada uno de los instrumentos y se va a analizar cada uno de los casos y de estar en contra de la ley, de estar cometiendo alguna infracción, pues estaría sujeto a la sanción correspondiente que está en la Lotus, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los casos están sujetos a remediación, entonces se haría un análisis de caso por caso, de GAT por GAT. Chévere, muchas gracias, Nati. No sé, ahorita podríamos, si es que alguien quisiera comentar algo, indicar algo, abierto ahorita el micrófono. Ha estado bastante claro. Hay 2 plataformas en la SOT, hay que realizar, estamos con los tiempos encima. Recordar que la transitoria 11 justo vino en el momento que se aprobó la Lotus, que fue justo después del terremoto de Manabí, y por ahí las razones de esta necesidad de poder levantar estas infraestructuras, ¿no es cierto? Estos tipos de infraestructuras, de lo que estoy viendo hay varias fases. Esta primera, digamos, es la más light, la más suavecita, y sobre lo de Nati, del registro de los instrumentos a la subida a la plataforma, lamentablemente no pudimos entrar. Es claro que hay un solo usuario, por eso hay que tener cuidado a quién subimos. Sin embargo, no sé ahí, Nati, conocer si es que hay algún correo, algún contacto para si, por ejemplo, pasa algo como lo que te estaba pasando para poder solventar estos, por ejemplo, si hay otro usuario o si hay algún problema, ¿a dónde se podrían contactar, Nati? Sí, claro que sí. Más que nada lo que pasa en este momento es como tú decías que ya, no, yo estaba eligiendo para la prueba un usuario que ya estaba registrado, ¿no? Esto no suele pasar en la realidad, en la práctica, porque es muy difícil que el GAT de Chordelex elija al GAT de Camilo Ponce, ¿no? Muy difícil. Entonces, en el momento de hacer la prueba, pues es lo que sucedió. Sin embargo, claro que existe un correo en el que usted puede hacer cualquier tipo de consultas. Me puede mandar el correo a mí o si no a wilman.aldian@sot.gov.es. No sé si les escribo en el chat para que ustedes puedan dirigir ahí cualquier tipo de preguntas. Más que nada lo que suele suceder es problemas con la contraseña, ¿no? Entonces les mando el correo. Chéverísimo, Nati. Muchas gracias, ha sido importantísimo este tema. Ya saben todo el montón de trabajo que todavía nos falta. Vamos a continuar con la ponencia, el segundo bloque de acciones de control. Aquí también hay mucho interés. Acciones de control de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, la evaluación de los instrumentos de desarrollo y ordenamiento territorial del nivel cantonal. Esta presentación lo va a hacer la arquitecta Katia Barros. Tengo un segundo que voy a leer su perfil. Es arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca.
Maestrante de Investigación en Estudios Urbanos, Convención en Políticas de Planificación Territorial Flaxo, Ecuador. La experiencia profesional principalmente en el campo de la planificación urbana y el ordenamiento territorial. Actualmente investigadora del proyecto Contest Territories Amazonía de Flaxo, Ecuador, buenísimo, y directora de Ordenamiento Territorial Cantonal y de Uso y Gestión de Suelo Rural de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial de Uso y Gestión de Suelo. Con esto te damos paso, Katia. Los 20 minutos inician ahora. Listo, Gaby, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. A ver. Ya se está viendo, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí. Listo. Muy bien, bueno. Para contextualizar en sí el inicio de la planificación y el sistema de planificación y ordenamiento territorial en el Ecuador, sí queríamos iniciar enfocando que todo este sistema de planificación inicia con la Constitución del 2008, en donde la planificación del desarrollo y la planificación del ordenamiento territorial se establece como una política de Estado, ¿no? Y en este sentido, los fundamentos que han servido para introducir al ordenamiento territorial en la planificación del desarrollo ha sido, primero que nada, el buen vivir como este objetivo último al que se pretende llegar con la planificación y al que todos los instrumentos de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial deben apuntar. Como segundo fundamento está la transformación de la matriz productiva, que es cómo se va a llegar a este objetivo, ¿no? Y es un poco cómo se va a viabilizar económicamente el poder llegar al buen vivir. Y finalmente, como tercer fundamento desde la Constitución, se establece ya la descentralización como estos mecanismos a través de los cuales se va a territorializar todas las acciones y las decisiones que se tomen en el territorio desde los niveles provinciales, cantonales y parroquiales rurales. En este sentido, es importante señalar que se ha establecido un marco legal, un marco institucional y un marco instrumental. Como marco legal está la Constitución del 2008, que digo que es este instrumento normativo que establece ya como política de Estado el ordenamiento territorial, pero también tenemos normativas que deben ser de obligatoria observación para todos quienes están destinados y tienen atribuciones o competencias vinculadas a la ordenación del territorio. Esta sería la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, también la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Y como marco institucional, es decir, estas entidades que están de alguna u otra forma relacionadas a la planificación, está la Secretaría Nacional de Planificación, el MIDUBI, el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo como esta entidad que si bien no da normativa como tal, porque a veces hay esa confusión, sí controla que esta normativa se cumpla de acuerdo a lo establecido, ¿no? Y finalmente también están los gobiernos autónomos descentralizados como estos brazos de ejecutores en todas las escalas territoriales que son los encargados de planificar y desarrollar su territorio de acuerdo con sus competencias. Finalmente está este marco instrumental en donde está el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Territorial Nacional, las agendas zonales y a una escala ya de cantón, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y sus planes de uso y gestión de suelo. En este sentido, sí, bueno, quería enfocar también que no es la primera generación de planes que se está elaborando en este año, sino ha existido ya una primera generación de formulación de planes de desarrollo y ordenamiento territorial, la primera en el año 2011, que es ya después de la Constitución que establece, ¿no?, dentro de las competencias de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados,
esta competencia exclusiva de formular sus correspondientes PDOTs. También está ya luego una segunda generación de formulación de estos planes o actualización en el año 2015. Y finalmente esta tercera generación ya en el año 2021, que es importante porque ya está después de la vigencia de la LOTUS. Y la LOTUS es esta herramienta normativa que guió mucho cómo van a desarrollarse, cuáles son esos principios para la planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial. En este contexto, las atribuciones de la superintendencia respecto específicamente a los instrumentos de desarrollo y ordenamiento territorial, según el artículo 96 de la LOTUS, está en el numeral 1, vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas a los procesos e instrumentos de ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno y la aplicación de los PDOT en su componente de ordenamiento territorial. Como numeral 2 está vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas relativas al planeamiento urbanístico, el uso y la gestión del suelo urbano y rural. El numeral 4 es vigilar que los instrumentos de uso y gestión de suelo se articulen con la planificación nacional y sectorial. Y finalmente en el numeral 8 es llevar un registro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial formulados por los gobiernos autónomos descentralizados, que es un poco lo que ya se explicó con la exposición de Natalie. En este contexto es importante señalar que la superintendencia evalúa, ¿no?, estos instrumentos de acuerdo con sus atribuciones y bueno, se promueve, ¿no?, que se evalúen cada uno de los instrumentos, es decir, los 24 planes de desarrollo y ordenamiento territorial provinciales, también los 221 PDOT cantonales y los 817 PDOT parroquiales rurales. Esto en sus diferentes escalas y claramente cada uno de estos va a ser diferente, entonces obviamente no van a ser los mismos parámetros que se evalúen a los PDOT provinciales, de los cantonales ni a los parroquiales. Ya en esta presentación específica y debido a lo solicitado, nos vamos a concentrar específicamente en qué es lo que se va a evaluar de manera muy general, porque bueno, la normativa es muy amplia respecto a los PDOT cantonales y a los instrumentos específicos, ¿no? En este contexto, bueno, es importante señalar que según el artículo 42 del ICOPIF, el PDOT está compuesto, o debe estar compuesto por el diagnóstico, la propuesta y el modelo de gestión. Y a su vez también dentro del PDOT está el plan de uso y gestión de suelo como un documento normativo y que se aplica tanto para suelo urbano como para suelo rural. Y este plan de uso y gestión de suelo no tiene su componente estructurante, que es esta visión a largo plazo, y su componente urbanístico. Aquí es importante destacar que toda esta inicio, formulación, validación y aprobación, tanto del PDOT como del plan de uso y gestión de suelo, debe ser de manera articulada, no como dos instrumentos separados, ya que debe obedecer a la visión que tiene el cantón, ¿no? A qué es lo que se está pretendiendo territorializar y cuáles son esos objetivos. Ya, es importante señalar, como les mencionaba al inicio, que en cuanto a la evaluación específica que realizará la SOT en esta metodología que se desarrollará en este año 2021, pero que se aplicará en el año 2022, se pretende analizar el componente estructurante y el componente urbanístico de los planes de uso y gestión de suelo. Y se evaluará los 221 cantones, es decir, el 100% de los planes de uso y gestión de suelo. En ocasiones sí se ha realizado muestreos significativos, sin embargo, considerando que esta es la primera vez que los gobiernos elaboran este instrumento tan importante, consideramos que se van a evaluar los 221 planes de uso y gestión de suelo debidamente aprobados y registrados en la IPS. Ya, para contextualizar,
un poco qué es lo que nos dice, ¿no?, la normativa legal aplicable a cada uno de los componentes, tanto estructurante como urbanístico, del plan de uso y gestión de suelo. Como primer punto, es importante destacar que se debe establecer la estructura urbano y rural, ¿no? Es decir, este sistema de asentamientos urbanos y centralidades, y es definitivamente lo que es la clasificación del suelo. En la parte derecha está especificado cuál es la correspondencia normativa y lo que los gobiernos autónomos descentralizados deben observar al momento de la clasificación del suelo. Ya, en este mismo sentido se da la definición del límite urbano, en donde se pretende ver, ¿no?, desde la superintendencia cuál ha sido ese suelo urbano incorporado, y más que todo definir ya a una escala nacional cuál es el porcentaje de gobiernos autónomos descentralizados que han ampliado este límite urbano, cuál ha sido esa superficie de suelo urbano incorporado, y también cuál ha sido el crecimiento de las áreas urbanas. Como tercer punto tenemos la subclasificación del suelo rural, es decir, una vez definido suelo urbano y suelo rural, tenemos al suelo rural de expansión urbana, al suelo rural de protección, al suelo rural de aprovechamiento extractivo y al suelo rural de producción. En este punto se pretende analizar cuál ha sido la delimitación de estas áreas de conservación y protección, este Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y si se articula o no con las áreas de protección del cantón, ya que pueden ser distintas, y puede ser que el gobierno autónomo descentralizado pretenda proteger más áreas, además de las que establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También identificar, ¿no?, cuáles son estas áreas de aprovechamiento extractivo y estas áreas de producción que se está definiendo ya en el plan de uso y gestión del suelo. Igualmente, aquí tenemos la normativa legal aplicable, la LOTUC del reglamento y la resolución 005 del Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo. También está, así como la subclasificación del suelo urbano, está la subclasificación, perdón, del suelo rural, está la subclasificación del suelo urbano. Aquí tenemos el suelo urbano consolidado, el suelo urbano no consolidado y el suelo urbano de protección. Esto específicamente se hace de acuerdo a la cantidad de población, ¿no?, a qué tan densificada está la zona, qué tan servidos están. Y también aquí es importante señalar que este suelo urbano de protección corresponde a aquellas áreas en donde no es factible la urbanización, ¿no? Es estas zonas en donde son, por ejemplo, de riesgo, pero que están de alguna forma contenidas dentro del límite urbano. Están también las llanuras de inundación, etc. Aquí se pretende analizar cuál ha sido el crecimiento progresivo del área urbana, cuáles son estas áreas de protección y conservación dentro del suelo urbano, y es esto lo que les mencionaba de las márgenes de ríos y quebradas, etc. Como quinto punto está también la asignación de tratamientos a los polígonos de intervención territorial en el suelo urbano. La normativa nos señala que estos tratamientos corresponden a conservación, sostenimiento, renovación, mejoramiento integral, consolidación, desarrollo y recuperación. Pero también el gobierno autónomo descentralizado puede definir un nuevo tratamiento siempre que se cuente con un informe de factibilidad respectivo, y que este informe debe estar debidamente aprobado por el Consejo Municipal en la ordenanza que sanciona el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de Suelo. Solo así se puede crear, ¿no?, un nuevo tratamiento, porque si no está justificado, también no estaría cumpliendo con lo que establece la normativa legal. Asimismo, están la asignación de tratamientos a los polígonos de intervención territorial en el suelo rural. Aquí tenemos conservación, recuperación, mitigación, promoción productiva y desarrollo. Igualmente aquí, igual que en el caso anterior, el GAT puede definir un nuevo tratamiento, pero es importante que se cuente con este informe de factibilidad respectivo, debidamente aprobado por el Consejo Municipal, ¿no?, en la ordenanza.
Bueno, aquí ya finalmente llegando a que una vez, bueno, establecido cuál va a ser esta evaluación, obviamente en temas generales, ya que la normativa es mucho más amplia, pero qué es lo que se va a realizar en el año 2022, es importante señalar que si bien estas acciones de control, porque al evaluar estos instrumentos está ejerciendo control, porque está de alguna u otra forma contrarrestando lo que dice la normativa y lo que se está haciendo de parte de los GATS, es importante señalar que se tienen infracciones y estas son las establecidas en el artículo 106 de la LOTUS, que señala que son infracciones leves el aprobar o aplicar instrumentos de ordenamiento territorial y de uso y gestión de suelo que contraríen lo establecido en la ley y demás normativa aplicable cuando dichos actos no constituyan una infracción más grave. Es decir, deben cumplir ¿no? toda la normativa legal aplicable, no solo lo que les he mencionado, sino al inicio les presenté todo un marco legal que está en la Ley de Participación Ciudadana, en la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales, etcétera, y que deben ser aplicados, ¿no? Pero si no se aplica, eso estaría sujeto a una infracción. Y lo que señala específicamente de que cuando estos actos no constituyan una infracción más grave, se refiere a que no estén contrariando alguna de las otras infracciones establecidas en el artículo 107 y 108 de la LOT. Y también en este mismo artículo se establece como una infracción leve el no registrar los planes de ordenamiento territorial o sus actualizaciones ante la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo en un plazo de 60 días a partir de su publicación. Es un poco lo que señalaba Nati, que si bien estos 60 días cuentan ¿no? a partir de la publicación en el registro oficial, la superintendencia sí vigila y controla que haya sido dentro de este plazo establecido por norma y que si no estarían sujetos a una sanción. Ya para finalizar, todo lo que les he mencionado, esta evaluación que la superintendencia está planteando como una acción programada de control, porque se va a establecer plazos específicos y se va a notificar a los gobiernos autónomos descentralizados cuando la superintendencia ya empiece con cada uno de los procesos. Esta metodología diseñada para aplicar en el año 2022 lo que pretende es garantizar los derechos territoriales de todas las personas y también de manera articulada, ¿no? Con garantizar también los derechos de la naturaleza. No podemos separar los derechos territoriales de los derechos de la naturaleza y garantizando también un hábitat seguro y saludable, una vivienda adecuada y digna, el derecho a la ciudad, a la participación, a la función social de la propiedad. Todo esto visto de manera que exista suelo para vivienda, planificación del suelo urbano y del suelo rural, vivienda adecuada y digna, movilidad segura y eficiente, acceso y disfrute de equipamientos, acceso a servicios básicos, accesibilidad a predios urbanos y rurales. Todo esto con miras a lograr ciudades inclusivas. Y bueno, esa sería mi intervención. Muchísimas gracias, Gaby, por el tiempo. Espero que haya estado dentro de los 20 minutos. Súper bien, no, Katy, estamos así como reloj suizo, dicen. Como esperamos la planificación, no, complicado. Ahorita, muy bien, gracias, Katy, Nati y Ruth, el poder abrir el micrófono a todos y todas sobre los temas que nos han ido presentando. Sabemos que hay varias inquietudes y creo que este es el momento de poder, al tener un espacio un poquito más pequeño, poder ir solventando algunos temas, teniéndoles presente a Natalia y a Ruth. Abierto y levantando las manos, podemos ir tomando, o si quieren por chat también. La idea es tener este espacio. Rubén, tienes levantada la mano.
Sí, gracias, gracias Katia y gracias Gaby también. Bueno, mientras aparecen otras preguntas, yo voy a plantear algunos elementos a partir de lo que has comentado, Katia, que hemos ido discutiendo para reflexionar, ¿no? Más bien como saber si es que hay algunas líneas concretas de trabajo o definiciones en relación a algunos temas que hemos ido viendo en el proceso de capacitación en el que estamos. Este proceso, bueno, aparte de tener unas videoconferencias como este espacio que tenemos ahora, también hemos trabajado en talleres en los cuales hemos analizado los instrumentos de planificación que tienen los GATS. No todo, evidentemente, porque son instrumentos muy grandes, pero sí casos puntuales, casos específicos, ¿no? Que preocupan a los municipios. Y uno de los temas que es recurrente en relación al territorio donde estamos trabajando está relacionado a cierto nivel de sobreposición de competencias que complican la gestión a nivel cantonal, principalmente vinculada a sectores estratégicos o a viabilidad también. Y una de las inquietudes que surgen generalmente es si es que desde la perspectiva de lo que el GAT plantea en su PDOT, porque finalmente es un instrumento que lo formulan de manera autónoma, y evidentemente tiene que estar articulado, como bien mencionabas tú en tu presentación, a los instrumentos de planificación nacional. Pero hay algunas complicaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con temas estratégicos, aprovechamientos de extractivos de petróleo y minas en esta zona. Entonces, la pregunta concreta quizás sería si es que en el caso de la SOT, que finalmente es un ente de control, como bien lo has mencionado tú, y que controla a todos los niveles de gobierno, es decir, no únicamente a los gobiernos locales, sino más bien a que el ordenamiento territorial se cumpla en todos los niveles de gobierno. ¿Crees que, o sea, cuál podría ser una estrategia que puedan tener los municipios, o más bien cómo el instrumento de planificación local, el plan de uso y gestión de suelo, crees que puede ser un instrumento que permite asegurar sobre todo lo que tiene que ver con derechos, los derechos que tú mostrabas en la última lámina, ¿no? Derecho a garantizar agua para la gente, derecho a que haya, digamos, los derechos de la naturaleza, que en muchos casos están siendo afectados por actividades que están desarrollándose desde actores más vinculados al gobierno central en algunos sectores. Entonces, no sé si sobre esto la SOT va a tener, digamos, cuál sería la forma de operar en ámbitos en los cuales los gobiernos municipales han marcado zonas como de protección, por ejemplo, pero desde instancias nacionales hay una sobreposición sobre áreas que ellos han determinado como áreas sensibles de protección por temas ambientales o de seguridad alimentaria o lo que sea, con actividades productivas que no necesariamente convivan con esas actividades que han planteado los GATS. No sé si hay una respuesta específica, pero simplemente lo planteo como duda, porque ha salido permanentemente en los talleres la inquietud sobre estos temas. Gracias, Rubén, por la pregunta. Sí, realmente eso sí ha sido un tema muy difícil incluso de tratarlo desde acá, desde la superintendencia, porque si bien mencionas, más que una sobreposición de competencias, es que el GAD municipal tiene la competencia exclusiva del uso y ocupación del suelo, pero el gobierno central tiene esta competencia exclusiva del manejo de los recursos, ¿no? Y puede decir, bueno, yo me ubico en tal cantón y voy a poner una hidroeléctrica o voy a poner un proyecto estratégico como que de alto impacto. Pero aquí la estrategia, ¿no? que hemos venido recomendando desde la superintendencia es que se realice de manera articulada, porque incluso en el reglamento a la LOTUC se establece que cuando se crea un proyecto nacional de carácter estratégico en uno de los cantones, se debe actualizar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. ¿Y esto qué quiere decir? Es que la planificación sigue al proyecto nacional de carácter estratégico y no al revés. Es que si bien el GAT tiene esta competencia, el nacional, el gobierno central, tiene la potestad de establecer estos proyectos nacionales de carácter estratégico o estos proyectos extractivos.
Entonces, aquí la única sugerencia que se puede establecer, más allá de que se quiera, tal vez de los gobiernos autónomos descentralizados, defender su territorio, es algo muy difícil por el tema competencial. Y más que todo está establecido ya en las cartas constitucionales y es algo que no nos podemos ir en contra de la normativa legal aplicable por más derechos de la naturaleza incluso que existan. Entonces aquí lo primordial es la articulación, ¿no? Es que si yo tengo un proyecto nacional de carácter estratégico, yo establezca que va a haber este proyecto y cuál va a ser la mitigación que se va a realizar, porque esta mitigación se puede realizar únicamente desde la planificación. Esa es un poco la línea de la que se ha estado tratando desde acá, porque realmente no, como menciono, no es muy factible que un GAT pueda irse en contra de lo que establece el gobierno central, así tenga la competencia exclusiva del uso y ocupación de suelo. Entonces, eso, lo que menciono, estar directamente relacionados a la mitigación y a exigir estos aspectos básicos de cuidado con el medio ambiente. Eso sí sí puede un poco intervenir el gobierno autónomo descentralizado, más allá de también el ministerio competente en materia de recursos no renovables. Gracias, gracias, Claudia. Sí, Kate, eso ha sido súper repetitivo en todo este proceso. Yo no sé si mientras levantan la mano o van comentando, también creo que es súper importante, o sea, al ser ustedes un organismo de control de todos los niveles, como decía el Rubén, el poder contar con información, porque justo, digamos, dentro de este proceso, los municipios han ido armando casos de preocupación, problemas de preocupación, y por ejemplo, el tema de el catastro minero, de las concesiones mineras, hay información del 2014 que realmente no está actualizada, no hay una claridad de todo lo que implica, ¿no? Entonces, si pudiéramos ir y entendiendo la complejidad de lo que implica, ir generando también este compartir de información, que es complicada, y ustedes teniendo la potestad de solicitar información, entendiendo las limitaciones que pueden existir, que permita también una planificación mucho más real, pues habría como un espacio para los municipios, entendiendo también que esta articulación que se pide desde los municipios tampoco es muy respondida. Entonces creo que a la final, el principio de vida es irnos juntando, ¿no? Como para poder llegar a tener algún tipo de soluciones. Y la superintendencia no solo como un organismo de control, sino, o sea, de un control también de construcción. Porque muchos municipios, y quisiera ahí más bien, si es que hubiera la opción de que comente Carlos Julio Semena de Pérez de Santa Clara, que era que presentaba el problema de tener concesiones mineras sin toda la información, sin tener claridad de cuáles están concesionadas realmente, cuáles están en prospectiva o todos estos temas, no te permiten llegar a tener una planificación. O, por ejemplo, otro municipio que habíamos visto que había dejado una franja alrededor de las vías nacionales, porque a la final el MTOP está entregando permisos de construcción en estas franjas, ya que él es el órgano rector. Entonces, más allá de ir contando esto, digamos, es como logramos como con la SODI, los municipios y las prefecturas, o sea, esta articulación que tanto hablamos y que creo que yendo de uno en uno no se ha podido lograr, ¿no? Una llamada de un municipio al ministerio ¿cómo se llama? De minas, no te hacen mucho caso. Capaz que de la SOT y alrededor de varios cantones, capaz que sí. Y ahora ya me callo, Danilo tiene levantada la mano y de ahí leo una pregunta. Danilo. Muchas gracias por darme espacio para poder un poco expresarme. La idea es también, concordando contigo, Gaby, de que si bien la función de la Secretaría de Ordenamiento es la de ejecutar el control del cumplimiento de las normativas, también yo pienso que ese control debe estar acompañado
de una adecuada capacitación. ¿Y a qué me refiero con capacitación? A que hay que entender la realidad de los municipios, especialmente los municipios amazónicos carentes de infraestructura, carentes de personal técnico, carentes de muchas cosas. Entonces, todo eso también dificulta los procesos de planificación, más aún cuando, si bien está especificada una normativa, lo lógico, y esperemos que ojalá se pueda trabajar consensuadamente con la Secretaría, al igual que se ha trabajado con la Secretaría de Planificación, el tema de conseguir o de concertar guías metodológicas para un adecuado desarrollo. También sería importante, lo que decía, articularnos, porque hay muchas limitantes y a veces, ¿qué suelen hacer los GATS municipales? La contratación de consultorías que muchas veces, por experiencias propias en Amazonía, han resultado ser más que una solución, un conflicto, porque los consultores han tomado información de diferentes realidades para tratar de adaptarlas y no siempre han sido una adecuada solución. Entonces, sí, la idea sería de que nos articulemos los GATS con la Secretaría para no solo verle como un ente de control, de fiscalización, sino más bien que podamos generar planificación nacional con unos lineamientos concretos de tal forma que, no quiero decir con esto que los planes de ordenamiento o los planes de uso y gestión sean idénticos, pero sí por lo menos tengan una línea base sobre la cual todos los GATS podamos trabajar, considerando lo que decía anteriormente, las limitantes técnicas que algunos de los GATS presentan. Muchas gracias. Muchas gracias, Danilo. De acuerdo. También porque me parece que también hay el SIGAT de la Secretaría de Planificación y es subir también a un sistema. Entonces, ¿cómo logramos? Otra vez, en colectivo salimos mejor que solitos. Voy a leer una pregunta que hace Pedro. Dice, ¿una consulta popular cantonal o provincial puede cambiar la relación de fuerzas para superar el centralismo frente a los proyectos nocivos? La SOT puede acompañar estos procesos que justificarían la necesidad de una consulta, Katy. Bueno, primero, comentar un poquito acerca de lo que había dicho Danilo. Aquí, bueno, hay mucha, tal vez confusión. A veces creen que, bueno, el ASOT también debe, de cierta manera, capacitar. Y sí, o sea, sí podríamos hacer eso, pero la competencia exclusiva es del Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, el de asesorar para la elaboración de estos planes. Entonces, si bien es cierto, se puede solicitar a la SOT y la SOT siempre está abierta, como les demostramos en estos espacios, siempre estamos abiertos a de cierta manera compartir qué es lo que estamos haciendo, a guiar de una u otra forma. Sí es importante que se sepa que el Consejo Técnico es la entidad encargada de este asesoramiento a los GATS y que se debe gestionar, ¿no?, de una forma colectiva para que exista este asesoramiento, porque a veces no existe y como no solicitan también, entonces como que se pierde ahí que es las competencias que ya están establecidas en la ley. Eso por una parte. Y en cuanto a lo que comenta Pedro, sí me parece, por ejemplo, lo que pasó aquí en Cuenca, ¿no?, que se hizo esta consulta popular y que sí puede motivar de una u otra forma que la minería en zonas protegidas, por ejemplo, a gran escala, pueda limitarse. La SOT como entidad está llamada, ¿no?, a vigilar que existan procesos participativos. Entonces, puede vigilar este cumplimiento de la participación ciudadana, pero tal vez no pueda liderar como tal, porque eso ya es algo que nace desde la ciudadanía. Entonces, en cuanto a una vigilancia de que se cumpla con esta participación, sí. Sin embargo, sí le veo un poquito complicado que la SOT, de acuerdo con sus atribuciones ya establecidas,
pueda contrariar lo que ya está establecido en la normativa. Sí, sí. Muchas gracias, Katy. Pedro. Sí, solo para ampliar, agradecerles mucho a las compañeras y compañeros de la SOT que han hecho unas exposiciones muy claras. Sí, nada más ahí plantear que justamente en el marco del control, de esa competencia de la superintendencia, es posible, por supuesto, preparar sendos informes técnicos, por ejemplo, que detallen la agresión que está ante la naturaleza y ante el territorio que está produciendo una transnacional minera o una industria de cualquier tipo, por ejemplo. Control, meramente control. Estos procesos de control, por supuesto que pueden ser un antecedente fundamental para iniciar procesos, por supuesto, ya políticos, en el que se pueda reequilibrar esas fuerzas y se pueda pedir cierta autonomía para el control o la gestión del territorio, del suelo por parte de los municipios. Me parece que allí podría cumplir un rol fundamental la SOT en el momento justamente de ejercer esa competencia de control. Verificando, por supuesto, los daños que se están produciendo, quién lo está haciendo, cuánto tiempo lo está haciendo, si eso requiere remediación, si se puede remediar, o tenemos que dar un salto hacia otro lado, ¿no? Eso, nada más. Gracias, Pedro. Y antes de la intervención de Katy, disculpe, solo es por lo que Luis Pincha también te ha levantado del lago, y si quisiera, Luis, te escuchamos y de ahí ya tenemos la intervención de Katia. Sí, bueno, muy buenas noches del municipio de Lago Agrio. Les saludamos. Sí, una inquietud más que todo. Bueno, para todos sabemos que los planes de uso y gestión del suelo, si bien es cierto en el concepto, no es algo nuevo, pero como tal, como herramienta de planificación, realmente sí es algo nuevo. Y yo en este curso que hemos estado, en estos talleres, he venido cuestionando un tema, por ejemplo, que la ley en sus conceptos de alguna manera no se ajustan a la realidad ya de cada uno de los territorios, más bien lo hace de manera general. Esto, pues obviamente se va a ver reflejado en los planes de uso y gestión y los vamos a ver cuando los empecemos a implementar. La inquietud es justamente con esto, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando se implementen posiblemente y se detecten posibles falencias? No sé si habrá planes perfectos y que haya que corregirlas. Tendremos que esperar como dice la ley, para actualizar o modificar al inicio de una nueva administración, o se podrá de alguna manera tratar de corregir, considerando que a diferencia de los planes de desarrollo, son herramientas un poco más generales. El plan de uso y gestión del suelo ya es algo más específico, ¿no? Que posiblemente sí requieran de una corrección, si es así, inmediata. No sé, esa sería la inquietud. O sea, ¿tendremos que esperar al inicio de la gestión o qué se podría hacer? Esa es la inquietud. Muchas gracias, Luis. Luis es de Lago Agrio y ha sido un continuo dador de conocimiento y pues también le agradecemos. Entonces, Katy, está planteado, ¿no es cierto?, este rol que podría ser mucho más fuerte de control desde la SOT, que incluso empujaría elementos de defensa contra la naturaleza. O sea, este rol mucho más fuerte, si es que está pensado, si es que hay alguna línea desde la técnica, por supuesto. Y la segunda es si es que existen espacios de ajuste, al ser de ajuste del PUCS por estas incluso falencias dentro de la normativa, dentro de las discusiones con Luis mismo decía, comentaba, lo urbano en la Amazonía no es lo mismo que lo urbano en Cuenca, ¿no? Entonces, si existen estos espacios de ajuste o realmente se tendrá que esperar al cambio de autoridades o incluso como habla la normativa 4 y 12 años después. Te escuchamos, Mikat. Gracias, Gaby. Bueno, primero sí concuerdo con lo que dice Pedro, sin embargo, sí es importante señalar cuáles son las competencias exclusivas de todas las instituciones. Ahí está, por ejemplo, también el ARCOM, que es la Agencia de Regulación y Control Minero. Entonces, si bien la SOT controla todos los procesos e instrumentos vinculados al ordenamiento territorial, la planificación urbanística y el uso y gestión del suelo,
tampoco puede meterse a otras atribuciones que están establecidas. Sí se puede trabajar de manera articulada con los entes que son los encargados específicos por ejemplo, de regular el control minero o, por ejemplo, del ambiente como tal. Se puede trabajar de manera articulada, siempre cuidando que no exista tampoco un ejercimiento de alguna atribución que no esté establecida ya en la normativa legal aplicable. Eso por una parte. Y en cuanto a lo que había preguntado Luis, sí es importante señalar que, bueno, la normativa es muy clara cuando establece que el plan de uso y gestión de suelo, específicamente el componente estructurante, tendrá una vigencia de 12 años. Entonces, eso es muy mandatorio y no se podría modificar de acuerdo a necesidades específicas. Sin embargo, sí podemos observar también lo que dice el artículo 8 y el artículo 9 del reglamento a la LOTUS, que establece cuáles son estos espacios de actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, municipal y metropolitanos. Por ejemplo, el artículo 9 sí establece que para mejorar y corregir anomalías e irregularidades se puede actualizar el plan o introducir o ajustar normativa urbanística que permita la concreción de este modelo territorial propuesto. Pero sí es importante señalar que, por ejemplo, esta clasificación del suelo urbano y rural, si yo digo, bueno, este es mi suelo urbano, y luego me doy cuenta que no, que también quiero incorporar unas 20 hectáreas más al suelo urbano, no se va a poder realizar porque eso es lo que establece la normativa, ¿no? Principalmente para precautelar que este establecimiento de esta estructura urbano-rural se mantenga de tal forma que permita que no se estén aprovechando más recursos, que no se sigan expandiendo las ciudades de manera irresponsable, porque existen muchos GATS que han ampliado mucho, ¿no?, sus límites urbanos sin considerar, e incluso zonas que no están urbanizadas, no existe los suficientes sistemas públicos de soporte. Entonces, esto sí hay que observar que no se puede modificar este componente según lo establecido en la ley, pero salvo otras incorporaciones, como menciono, revisar el artículo 9 del reglamento a la LOC. Chévere, Katy. Muchas gracias por tus respuestas. Ahí, antes de darle paso a Rubén para el cierre, comentar algo que me parece... Ah, no, Gustavo quiere intervenir. Gustavo. Gracias, Gaby. Sí, solo una consulta rapidita que, bueno, a Katia, ¿no? Que un poco vi en la presentación de ella al principio, Katia, cuando nos mencionabas, ¿no es cierto?, desde la Constitución, desde el tema normativo, de los instrumentos que existen. Y obviamente considerando que la SOT un poco menciona eso, ¿no? Que los instrumentos, por ejemplo, de los PDOTs, PUCs, tienen que estar alineados a lo que te dicen estos instrumentos, ¿no? O la normativa, digamos, en sí a nivel nacional. Pero no evidencié que estaba, por ejemplo, el tema del Código Orgánico del Ambiente, que creo que es un instrumento legal, digamos, súper importante, una ley nacional importante, porque dentro de este código se establecen, por ejemplo, el tema de que se incorporen dentro de los PDOTs temas relacionados a conservación, a temas de, por ejemplo, de cambio climático, y también, digamos, se considere dentro de este ordenamiento el tema también de áreas protegidas, que tú después sí lo mencionaste, ¿no? Entonces creo que eso tal vez, no sé, consultarte, digamos, ¿cómo le ven, digamos, la SOT en ese sentido al Código Orgánico del Ambiente que también, digamos, es reciente, ¿no? Pero que tiene muchos temas relacionados al uso y gestión del suelo y sobre todo en áreas protegidas y en zonas rurales, ¿no? Sí, Gustavo, más bien, muchísimas gracias por tu observación. No me percaté de que faltaba el Código Orgánico del Ambiente. Sin embargo, sí, o sea, realmente cuando yo hablo de normativa legal aplicable, es toda esta normativa que tiene incidencia en el territorio, porque, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, bueno, la ley de participación ciudadana, como que no le veo, pero no, o sea, por lo general todas van a concurrir y de una u otra forma
territorializarse y materializarse en el espacio. Entonces, sí, realmente es únicamente un error en la presentación, que como, bueno, claro, yo lo menciono después, pero sí, el Código Orgánico del Ambiente también está dentro del marco legal de la planificación y del ordenamiento territorial. Gracias, Katy. Sí, o sea, hay algunos instrumentos, capaz que le falta lámina para incluir, pero es cierto que el CUA es uno de los temas estratégicos. Yo, como decía, excepto que hay alguna nueva intervención, y yo antes de dar paso para el cierre, quedaría Rubén, comentar algunas cosas que se quedaron en mi cabeza principalmente. Uno, el espacio del Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo es el espacio donde se generan las directrices. Y en ese consejo hay representación de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Entonces hay que tomar ese espacio y tomar con la conciencia de que en Amazonía tenemos otras formas de asentarnos. Entonces, entonces, creo que es importante que como municipios ciertamente estamos técnicos de los municipios, pero hay ese espacio importante para ir solventando cosas. Dos, que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, más allá de ser un órgano de control, también está abierto para estos espacios y para poder ir construyendo, perdón que sea tan repetitiva, espacios de articulación, porque eso es donde más falencias tenemos. Y tres, al ser un primer ejercicio de construcción de plan de uso y gestión de suelo, van a haber un millón de elementos, y ahí más bien una línea para la SOT, entendiendo que han construido metodológicamente, ¿no es cierto?, varios cosas que controlar. Sí hay que tener una diferenciación, porque no es lo mismo un gobierno grande que un gobierno chiquito, un gobierno de la costa como un gobierno de la Amazonía. Entonces, creo que es importante que esa diversidad que tenemos como país también esté planteado en estos temas de control. Yo eso quería, como para cerrar, también nos gustaría poder tener un... Luis, Lucho, él también del lago. Sí, solamente yo quisiera pedir un favor a nombre del municipio de Lago Agrio. A mí sí me deja muy preocupado algunas cosas que han topado esta noche. Luis Pincha habló un poco del tema y bueno, de verdad esto del plan uso y gestión del suelo, como es un instrumento nuevo, lo decía Luis, prácticamente, o sea, aquí lo que nos queda es que nos den a través de la superintendencia, que nos ayuden con unos cursos, con unas capacitaciones, porque de verdad el tema es nuevo y para la aplicación van a haber incluso inconvenientes y necesitamos que nos capaciten, porque nosotros acá en el municipio de Lago Agrio hicimos muchas consultas a la AME, sin embargo, hasta ellos mismos, al toparse con instrumentos nuevos, como es el plan uso y gestión del suelo, nos quedó bastante incertidumbre. Entonces, deberían coordinar, deberían organizar, que se capacite a la gente de los municipios. Ese es mi pedido. Gracias, Luis. Gracias. Katy, ahí gracias Luis, habíamos conversado de poder dejar algún contacto donde podamos tener como un espacio de ampliación, ¿no es cierto?, sobre temas. Si pudieras ponernos en el chat también sería de gran ayuda. Claro, les voy a dejar mi número personal ahí, cualquier cosa, yo siempre voy a estar abierta. Igual, como había solicitado Luis, la superintendencia, bueno, solo por comentarles, no tiene una intendencia destinada a la difusión y capacitación, y con una solicitud, o sea, si es posible de carácter formal, como lo fue esta, un poco para que se agilite el proceso como tal, porque tal vez la SOT puede proponer temáticas, sin embargo no sabe cuáles son los requerimientos específicos y cuáles son esos vacíos que tiene cada uno de los GAT. Entonces, si es de manera formal, yo les agradecería muchísimo, ya les pongo mi contacto. Gracias, Katy. Y la última pedido de Danilo, el
compartir las presentaciones. Ah, y perdón, un cuarto que tengo. No se olviden, hay que hacer registro de las infraestructuras y subir en el sistema de la SOT. También no sé si pudieran prender un segundito las cámaras para hacer un registro fotográfico. También les agradecería a todos y todas. Si pueden, gracias Danilo, prender un segundito, solo la última selfie. Gracias Patricio, Luis, Diego, gracias. Entiendo que a veces es complicado aprender, pero si es que tienen, y gracias Vero, ahí la jefa ya nos prendió también la cámara, no sé, ahí Jofre, Luis Cárceles, bueno, ahí estamos, no sé, ahí Gustavo, ahí está Lucho también, Jofre también nos acaba de acompañar. Sí, tal vez ahí solicitarle a Giovanni Ceballos es del equipo de comunicación de Proamazonía. Entonces, Giovanni, ahí más bien te doy el paso para que nos puedas ayudar con la foto, por favor. Claro, Gus, colegas, buenas tardes. No sé si pueden prender todas sus cámaras y yo a la cuenta de 3 voy a hacer unas 2 fotos, ¿les parece? Entonces voy a poner en modo galería. Esperemos que todos prendan sus cámaras, por favor. Esperemos un ratito. Faltan todavía, ¿cuántas personas? 1, 2, 3, 4 personas. Creo que estamos la mayoría. No sé si Luis, Valeria, Alejandra y Arturo pudieron prender sus cámaras, por favor. Chévere, muchas gracias. Entonces a la cuenta de 3 voy a tomar 2 fotos. A la 1, eso fue de prueba. A la 1, a las 2 y a las 3. Una más. Listo, colegas, muchas gracias. Gracias, Giovanni, y gracias a todos ahí. Gracias a todos por sus presentaciones, muy gentiles, nos han Falta ayudado mucho. Rubén, no te vayas. Muchas gracias. Creo que simplemente, sin nada, agradecerles nuevamente a todos por la presencia, a las compañeras de la SOT por las presentaciones y como ustedes ven, bueno, estos espacios finalmente ayudan a ir abriendo nuevas dudas, ojalá clarificando algunos elementos. Y nosotros continuaremos en el proceso. Muchísimas gracias por la participación y a través del chat les vamos a mandar alguna comunicación específica. Si es que lo que habíamos conversado con las compañeras de la SOD es que las preguntas que queden sin respuesta, pero creo que la mayoría de preguntas se han resolvido, digamos, en este espacio. Entonces, no habría necesidad de tener esta continuidad en el chat, pero de todas formas, generosamente, Katia ya nos ha puesto ahí su contacto si es que hay algunos otros temas que se puedan conversar. Muchísimas gracias y estamos... mañana continuamos con los talleres. Ya les mandamos, ya les comunicamos a través de del WhatsApp cómo vamos a organizar los talleres de mañana y el jueves a las 5 de la tarde igual. Chévere. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, una buena noche. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Un abrazo a todos, gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.